Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy les traigo un video súper interesante porque ya empezó la primavera, estamos en primavera y siento que es súper importante que conozcamos estas cosas básicas para poder cuidar de nuestras plantas ahora que empieza a llegar el sol, ahora que el frío se está acabando y nuestras plantas van a empezar a florecer y a crecer muchísimo mejor. Para que tengamos esta información bien fresquita en nuestra cabeza, les traigo este video para que lo apliquen. Entonces, como vieron en el título del video, les voy a enseñar cómo regar nuestras plantas y esto parece súper básico. Uno dirá, bueno, tengo una planta, le pongo agüita, la pongo al sol y listo, sí, no necesito nada más, pero realmente no es tan sencillo regar nuestras plantas así nomás. Realmente hay 5 puntos importantes que yo he descubierto durante estos 3 años que he tenido plantas que quiero compartir con ustedes para que ustedes tengan en cuenta y toda la variedad de plantas que tienen pues las puedan cuidar y las puedan seguir cuidando durante mucho tiempo y que no sea algo solo de una temporada y que después se murieron y no supieron ni por qué. Primera cosa importante que tengan que saber, si mi planta requiere mucha agua o poca agua. Hay plantas que requieren más agua que otras, siempre teniendo en cuenta que es mejor dejar secar nuestras plantas que ponerles demasiada agua, porque no queremos que nuestras raíces se vayan a pudrir de tanta agua que tiene la planta. Segundo punto importante que hay que tener en cuenta es que tenemos que ser constantes con el riego del agua de nuestras plantas. Yo, por ejemplo, riego todas mis plantas de toda mi casa los sábados. A pesar de que ya sé cuáles requieren más agua que otras, yo riego mis plantas todos los sábados. Lo único que es distinto es que le pongo más agua a unas que a otras dependiendo de qué clase de planta es. Obviamente estos horarios cambian un poco en invierno, ya que en invierno las plantas no requieren tanta agua porque no hay tanto sol y pues la misma temporada hace que ellas no usen tanta agua para su día a día, entonces no hay que ponerles tanta agua. En invierno yo le pongo agüita a mis plantas cada 10-12 días. En verano, ya que hace más calor, de pronto van a requerir un poco más de agua. Entonces sí le pongo agua por lo menos cada 4 o 5 días, dependiendo de cómo yo las vea o si están muy al sol o si las tengo afuera en el patio donde obviamente les llega más sol y más calor. El tercer punto es que antes de nada hay que saber si nuestra tierra necesita agua. Algunas formas de saber es poniendo nuestro dedito dentro de la tierra, metiendo bien el dedito y tocando que los primeros 2-3 centímetros de la tierra están secos. Ahí es cuando nos damos cuenta si requieren agua o no. La mayoría de las plantas nos hablan, aunque suene extraño, sí, ellas nos hacen saber cuando necesiten agua por sus hojas secas, porque se ven más caídas las hojas, no están tan paraditas como uno quisiera cuando sí tienen agua, porque cambian de color, hay muchas formas o por la misma textura. Cuando uno a veces toca las hojas de las plantas y están muy suaves, no están rigiditas, ahí es cuando nos damos cuenta que la planta necesita agua. Y es que no sabemos si no conocemos, si estamos empezando. Estos son unos tips donde podemos saber si nuestra planta necesita agua o no. Otra forma de saber es pesando la maceta. Si la maceta está muy liviana, quiere decir que no tiene tanta agua porque la tierra está seca y realmente no pesa mucho. Entonces nos está diciendo que necesita un poco más de agua. Otro tip importante es cuando la tierra está seca alrededor de la maceta. Por ejemplo, si yo miro mi maceta, miro la tierra de mi maceta y la tierra está así toda reseca alrededor y ni siquiera está tocando el borde del plástico o de la maceta donde tenemos nuestra planta, es porque definitivamente está súper sequísima y necesita tener agua. El cuarto punto es saber que hay diferentes formas en las que puedo regar mi planta. No simplemente con un tarrito o con un recipiente, echarles agua así por encima. Hay diferentes formas, como meter la planta totalmente en la ducha y dejar que el agua entre bien en la tierra. Meter la planta en la ducha para mí es una forma súper buena de regar mis plantas grandes porque sé que les va a entrar muchísima agua, las puedo dejar ahí, que se mojen y sé de verdad que el agua
recoja toda el agua que necesita. Igualmente sé que el agua que sobra pues va a salir por debajo de la maceta y no se va a acumular en el pote. Generalmente lo hago así con las plantas grandes, que sé que necesitan bastante agua cada 8 o 10 días. Otra forma es coger las maceticas pequeñas que de pronto puedo yo alzar y mover de un lado para otro fácilmente. Estas maceticas también las puedo meter debajo en el lavaplatos de la cocina, lo pongo ahí, también las pongo ahí a que se mojen, a que reciban todo el agua que necesitan. De esta manera yo sé que todo el agua está pasando a través de las raíces, está pasando a través de la tierra, que mi mata está quedando de verdad bien húmeda y va a tener el agua que necesita para los siguientes 8 o 10 días. Otra forma bien interesante y que sí me ha gustado mucho con las macetas, sobre todo de porcelana o estas macetas de material terracota, lo que yo hago a veces es sumergirlas en agua. Pongo agua en un recipiente y pongo mi maceta ahí y la sumerjo y dejo que ella recoja el agua, que tome el agua, que succione el agua que necesita. Un tip súper importantísimo para regar nuestras matas es que absolutamente todas nuestras macetas tengan agujeros por debajo, que permitan que el agua pase a través de la raíz y salga, que esa agua que ya en la misma tierra no va a recoger y no va a tomar, permita salir y no se quede ahí estancada, porque esto va a hacer que nuestras raíces se pudran y obviamente nuestra matica se va a morir o va a tener problemas para crecer. Punto número 5 es fertilizar mi planta. Entonces, cuando yo estoy regando mi planta, puedo usar un fertilizante al mismo tiempo que la estoy regando o mezclar el fertilizante con el agua. De esta manera me aseguro que mi planta va a recibir los nutrientes necesarios. Entonces, les voy a dar aquí unos tips bonus para que ustedes puedan de pronto utilizarlos como fertilizantes para sus propias plantas. Entonces yo uso absolutamente todo natural. Entonces los fertilizantes naturales que yo uso son el agua del arroz, el agua del café y el agua de la cáscara de plátano o banano. Con el agua del arroz, entonces yo cuando voy a hacer arroz, cojo el arroz, lo lavo, pero no dejo que esa agua se pierda, sino que la pongo en un recipiente. Cuando estoy lavando mi arroz, pongo el agua que caiga en un recipiente y ahí recojo el agua del arroz. Otra forma es meter el arroz en agua durante 2 horas y esta agua que se vuelve así como blanquita, como casi lechosa, esa es el agua que necesitamos. El café es bien delicado, pero es muy bueno y es fácil de usar. Lo que tenemos que hacer es usar el café que ya ha sido usado para hacer café. No van a usar café totalmente nuevo molido, sino el café que ya fue usado para hacer café. Ese cafecito lo van a recoger y también lo van a meter en agua y lo van a dejar como que se disuelva en el agua. Pues los granitos no se van a disolver totalmente, pero el agua sí va a recoger todos los nutrientes necesarios que necesita la planta. El café, lo único que hay que tener cuidado con el café es no ponerle demasiado a la planta, porque pues el café igual tiene mucho ácido y cafeína, pues que puede pronto afectar nuestra planta. Entonces lo que yo hago es igualmente coger el café que ya he usado para hacer tinto, lo pongo en agua y lo diluyo con más agua, haciendo que el agua final, todo el pote, el agua final que va a tener sea clarito, ¿sí? Que se vea café pero clarito, no sea tan condensado, tan oscuro. Con el banano, ¿qué vamos a hacer con el banano? Vamos a coger esas cáscaras y también las vamos a dejar en agua por lo menos 2 horas a que el agua disuelva y todos los nutrientes de la cáscara de banano queden en el agua. Después vamos a usar esa agua para regar nuestras plantas. Este uso de fertilizantes yo lo hago una vez al mes. Importantísimo también no usar fertilizantes cuando las plantas son chiquiticas, cuando las raíces son muy bebés, porque son muy delicadas, y también cuando son plantas que acabamos de plantar en tierra nueva, porque pues la raíz también está delicada y se está acostumbrando a la nueva tierra. Entonces no es recomendable poner fertilizantes cuando están así como en cambios drásticos, sino cuando ya la mata está establecida, posicionada y tiene buenas raíces para poder absorber y aceptar todos esos nuevos nutrientes que le ponemos a la tierra. Entonces, si se preguntan qué tiene el banano para las plantas, el banano tiene muchísimo potasio
y muchísimos nutrientes. El potasio sobre todo es el que le hace bien a las plantas. Si ustedes se preguntan qué es lo que le trae bueno el café a las plantas, el café tiene nitrógeno, tiene potasio y tiene fósforo, que también es súper bueno para las plantas. Y si ustedes se preguntan qué es lo que tiene el arroz lo que tiene son muchos carbohidratos y más nutrientes para nuestras plantas. Estos son todos fertilizantes naturales que no le van a hacer daño a tu planta si lo sabemos manejar. Como les digo, una vez al mes es suficiente, no tenemos que aplicarle cada 8 días o cada 10 días, que es cuando regamos normalmente nuestras plantas. Si tú eres de las que les gusta regar las plantas todos los días o cada día por medio, por favor, no lo hagas más porque vas a matar tus planticas. Ponerle mucha agua a las plantas es lo que realmente mata a las plantas más rápido. Pero si tú eres de las que se le olvida, mejor dicho, regar sus plantas y cada mes se acuerda, pues es mejor tampoco dejar pasar tanto tiempo, pero a la final es mejor no ponerles agua que ponerles demasiada agua. Después de regar todas nuestras plantas es bien importante asegurarnos que no quede agua posada en el fondo de nuestros potes. Por ejemplo, normalmente lo que se hace es, uno tiene su maceta donde está su tierra y su planta, y esa es la maceta que tiene los huecos por debajo para que el agua pase, ¿cierto? Uno coge esa maceta y la mete dentro de una más decorativa, dentro de una maceta un poquito más bonita, digamos, y ahí es donde se acumula el agua cuando no estamos pendientes. Entonces eso es lo que hay que evitar, porque las raíces siguen tomando esa agua o quedan ahí posadas en esa agua y esa agua se empieza a dañar o la raíz se empieza a pudrir y eso va a matar nuestra plantica. Entonces es bien importante que si no vamos a sacar la planta de su maceta decorativa, es importante darnos cuenta que el agua no va a quedar posada en esa otra maceta decorativa. ¿Cuál es el agua que debo utilizar para regar mis plantas? Yo recomiendo 100% usar agua mineral, no el agua de la llave, a menos de que el agua que llega a tu casa sea agua mineral, porque en muchas ocasiones sucede así. De hecho, en mi ciudad, en Bogotá, en Colombia, el agua que viene en la llave normalmente se puede tomar de la llave y tomárselo uno mismo, entonces esa agua está bien para regar las plantas. Pero aquí en Estados Unidos no es lo mismo. Si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes riegan las plantas, a veces se crea como una costra blanca o un polvillo blanco alrededor de la maceta. Realmente en las terracotas pasa eso. Y esto es el calcio que viene en el agua que no es mineral. Entonces todo ese calcio o todos esos minerales pesados que trae el agua de la llave es lo que puede ser muy fuerte para las raíces de nuestras plantas y eso es lo que queremos evitar. Por eso es mejor usar agua mineral. Obviamente no vamos a comprar agua en botella y a gastar un poco de plata y a gastar plástico, botellas de plástico para regar nuestras maticas, porque tampoco es la idea. Si no es fácil para ti tener agua mineral o si estás en una emergencia, pues puedes usar agua de la llave. O sea, tu planta no se va a morir inmediatamente por usar agua de la llave, pero es muchísimo más recomendable usar agua mineral. Otro tip es usar agua de la lluvia. Cuando llueve, realmente, si es el momento, yo pongo mis plantas afuera en la calle y dejo que el agua de la lluvia pues les caiga y las moje, aunque de pronto no es suficiente a menos de que llueva muchísimo. A veces no es suficiente para de verdad mojar bien la tierra. El agua de la lluvia pues es muy natural y hay muchas plantas que les gusta tener el agua de la lluvia sobre las hojas, así como si fuera su hábitat natural. Por eso es bien chévere intentar poner las plantitas afuera en la calle, en el patio, cuando está lloviendo. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que esta información les haya sido muy útil para que lo puedan aplicar en sus plantas. Si tienen alguna otra pregunta sobre las plantas, sobre cómo regarlas, sobre cómo limpiarlas, sobre cómo cuidarlas, por favor dejen su comentario abajo. Díganme cuántas plantas tienen en su casa y cuáles tienen. Con eso yo les puedo ayudar y les puedo dar más información acerca de las plantas específicas que tienen en sus casas para que puedan aplicar los tips que yo he aprendido durante estos 3 años. Ojalá les haya gustado, que lo puedan poner en práctica y si no, pues que de pronto los anime a que ustedes consigan plantas, porque tener plantas en la casa es maravilloso y es muy fácil poderlas mantener
Por favor, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificación. Yo sé que van a venir muchos videos acerca de plantas porque me encantan. Muchas gracias de todo corazón por estar aquí, ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Tengan una linda semana.